En los últimos días hemos estado viendo titulares como esto. Ahora los cubanos, venezolanos y connacionales de otros países restringidos podrán pedir visa de turismo para los Estados Unidos pagando una fianza. Y todos nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Esto significa que el travel ban fue eliminado? ¿Significa que ahora sí podemos pedir visa de turismo hacia los Estados Unidos? Hoy te voy a explicar la verdad completa, sin propaganda, sin titulares engañosos y sin falsas esperanzas. Y no voy a esperar hasta el final del vídeo para decirte lo que quieres escuchar. Te lo voy a decir claramente desde ahora y si ya después me quieres seguir escuchando para que entiendas los argumentos o quiénes son esos cubanos o connacionales de todos estos países que fuimos incluidos en la lista roja que sí pueden aplicar a estas visas de turismo pagando la fianza, claro, porque caen dentro de estas excepciones, entonces quédate hasta el final. La respuesta corta es no. El travel ban o estas restricciones que limita o impide a la gran mayoría de cubanos, venezolanos y connacionales incluidos en la lista roja pedir visa de turismo para los Estados Unidos, por lo menos hasta hoy, 10 de enero de 2026, no ha sido eliminada. Entonces, ¿para quién aplica todo esto de la fianza de los 5,000 a 15,000 dólares de lo que se está hablando por estos días y cómo va a funcionar? Vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Contexto rápido. ¿De dónde salió la confusión? Hasta hoy, muchos cubanos y venezolanos no podían ni siquiera intentar una visa de turismo por las restricciones conocidas como travel ban. Y de pronto aparece este anuncio. A partir de enero, cubanos y venezolanos deberán pagar una fianza para solicitar visa de turista. Y claro, la lógica dice, si hay fianza, entonces ahora sí puedes pedir la visa, ¿no? Pues aquí es donde comienza la confusión. Punto número 1 para poder entender. El travel ban no es una prohibición total. El travel ban no dice ningún cubano puede solicitar visa. Lo que dice es, se suspenden o limitan ciertas visas para nacionales de Cuba con excepciones. Es decir, no todos los cubanos están en la misma situación legal. Punto número 2. La fianza no elimina el travel ban. Pagar una fianza no elimina el travel ban. La fianza no abre la visa de turista para todos los cubanos. La fianza es una condición adicional, no una nueva puerta. Explicándolo de forma simple, imagina que hay dos filtros. Filtro número 1, travel ban. La pregunta que debemos hacernos, ¿esta persona puede siquiera considerarse para una visa? Si la respuesta es no, el proceso termina aquí. Ahora, filtro número 2, fianza, visa bond. Pregunta, si puede ser considerada, debe dejar una garantía económica para asegurarse que regrese. La fianza solo aparece en el filtro número 2, es decir, si pasaste el primero, si ya eres aplicable aún con el travel ban. Entonces, ¿quién sí puede aplicar a visa confianza? Aquí está la verdad que casi nadie explica. La visa confianza solo aplica a cubanos que ya son legalmente elegibles para que su caso sea procesado. Por ejemplo, cubanos con doble nacionalidad que aplican con otro pasaporte diferente al cubano. Cubanos con residencia legal permanente en un tercer país. Personas que caen en una sección específica del travel ban. O casos que el consulado decide evaluar de forma discrecional. Para ellos, para estas personas, la fianza endurece el proceso, pero no lo crea. Te lo resumo en palabras simples. Hasta hoy, quizás mañana eliminen el travel ban, Dios mediante, pero hasta hoy, visa bond, es decir, visa confianza, no abre una nueva puerta para nosotros. Más bien endurece los requisitos para aquellas personas que sí son elegibles a pesar del travel ban. ¿Y qué pasa entonces para la mayoría de los cubanos, venezolanos o ciudadanos de otros países bajo estas restricciones? Aquí hay que ser honestos. Para el cubano común, sin otra nacionalidad, sin residencia en otro país y sin excepción clara,
eso no significa una apertura real. El travel ban sigue teniendo efectos prácticos. Lo que cambia es el discurso, no la realidad para todos. Respuesta final a la gran pregunta. ¿El anuncio de la fianza significa que se eliminó el travel ban? No, significa que para algunos casos muy específicos, el gobierno de Estados Unidos prefiere control con dinero en lugar de una negativa automática. Si ves titulares diciendo, ahora los cubanos pueden pedir visa de turista pagando una fianza, por favor, lee la letra pequeña. No todos pueden y pagar no garantiza nada, no garantiza que vas a obtener la visa. He visto algunos videos prometiendo que van a eliminar el travel ban para que pueda entrar en vigor la visa bond. Ojalá. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra y creo que ya se lo he explicado durante el video. Si aún así te quedan dudas, déjamelo en los comentarios y si está dentro de mis posibilidades te lo intentaré explicar. Recuerda que mis videos son puramente informativos, no soy una asesora legal. Simplemente trato de simplificar palabras para ser más entendible, más asequible todas estas leyes, todas estas resoluciones que pueden resultar un poco difícil de comprender para algunas personas. Máxima cuando tenemos tantas informaciones en las redes, pero que no siempre nos acercan a la verdad. Si te interesan estos temas, pues por favor, suscríbete a mi canal y déjame tu like. Bendiciones, nos vemos en un próximo video.